el TPE de la unidad 22, Sistema Digestivo, Odontología y Técnicos. Entonces, la pregunta 1 nos decía, marque lo incorrecto respecto de la digestión de glúcidos. Entonces, A, comienza en la boca por la acción de la amilasa salival, la cual es inactivada por la acidez estomacal. Correcto. B, tanto la maltasa como la lactasa y sacarasa son producidas por el páncreas. Eso es incorrecto, son producidas en el intestino delgado. C, los monosacáridos son absorbidos por las células intestinales por contraporte con sodio, transporte activo, al igual que ciertos aminoácidos. También es correcto. Una excepción a lo anterior lo constituye la fructosa, que es absorbida por difusión facilitada. Esto era porque tenía una composición o un tamaño más pequeño, entonces por eso era la que pasaba directamente a través de difusión facilitada. Hasta ahí estamos en odontología y para técnicos se les agrega la para técnicos y para odontología se agregaba la opción que la maltosa es degradada por la maltasa, que eso era correcto. Entonces la B era la única incorrecta. Ahora vamos a ver la 2. Dice la 2. Teniendo en cuenta que el tubo digestivo tiene 4 capas de tejido, marque la opción incorrecta. ¿Sí? A. La mucosa es la capa más interna que tiene contacto con los alimentos y los jugos digestivos. ¿Sí? Si nos acordamos, teníamos la mucosa, la submucosa, la muscular y lo último, la serosa. Y la mucosa es la que estaba en contacto con el alimento, era la más interna. Está constituida por tejido epitelial plano, simple, una membrana basal subyacente, tejido conectivo y algunos lugares tienen una fina capa muscular denominada capa muscular de la mucosa. ¿Sí? Por ejemplo, la teníamos en el estómago que permitía los movimientos peristálticos. También es correcta. La submucosa, que sería la segunda capa desde lo más interno hacia el exterior o hacia lo más externo, la submucosa está formada de tejido conectivo. En ella encontramos nervios y vasos sanguíneos y linfáticos, muy importante para la absorción de nutrientes, fundamentalmente a nivel del intestino delgado. También es correcta, sí, porque es parte de las funciones de la submucosa. La D, que era la incorrecta, dice, la capa más externa, la serosa, hasta ahí está correcto, formada por tejido conectivo, también es correcto, y una fina capa de tejido epitelial plano simple, llamada mesotelio. No era tejido epitelial plano simple, sino que es tejido epitelial escamoso estratificado. Eso era la parte incorrecta. Y para odontología tenían la capa muscular, consta de 2 capas de músculo liso, una circular interna y una longitudinal externa, aunque en algunos lugares pueden tener 3 capas. ¿Sí? No sé cuál era la duda o la consulta con esta 2. No sé si ahora quedó más clara. No, está bien, profe, yo me había confundido. ¿Sí? ¿Estamos bien ahora? ¿Alguna consulta de la 1 y la 2? No, profe, de mi parte no. Bien. Continuamos, cualquier cosa, volvemos. 3. La barrera antiácida es una capa de protección del estómago contra el propio ácido. Todo lo mencionado es correcto, excepto. Entonces, A. El sistema nervioso autónomo, al mismo tiempo que promueve la secreción gástrica, disminuye la irrigación de las paredes del estómago para favorecer el lavado de hidrógeno. ¿Sí? En realidad, la irrigación o los vasos sanguíneos, el flujo sanguíneo permitía o favorecía arrastrar ciertos iones de hidrógeno y de esa manera disminuir la acidez. Entonces sería incorrecto porque dice que disminuye la irrigación y en realidad al disminuir la irrigación disminuiría también el arrastre. Entonces sería incorrecto. B. El bicarbonato es el encargado de amortiguar el pH ácido en las células epiteliales. Correcto. Los fosfolípidos exponen sus colas hidrofóbicas hacia la luz del estómago y sus cabezas hidrofóbicas a la membrana celular. También es correcto. Y D. Las moléculas con cargas negativas se
se encuentran debajo del mucus y la capa de fosfolípidos. Eso también es correcto. Por lo tanto, la opción E, en odontología, todo es correcto, no se puede marcar porque la A ya es incorrecta. Vamos a la 4. Señale la información incorrecta con respecto a la definición. A. Por cada hemiarcada tenemos 4 caninos. ¿Sí? Perdón, 2 caninos. Esto es incorrecto. La hemiarcada es como si nuestras mandíbulas, ¿sí? O la inferior o la superior, o la arcada completa, que sería la parte superior, la dividimos en 2. A eso llamamos hemiarcada. Entonces, en una hemiarcada sería un cuarto de toda nuestra dentadura y en cada hemiarcada tenemos un solo canino. En la arcada completa sí tenemos 2 caninos y en toda la dentición tenemos 4. B. Contamos con 2 denticiones, decidua y permanente. Esa es correcta. C. La decidua son los llamados dientes de leche, de los cuales tenemos 20 dientes en total. Correcto. Estos dientes se reemplazan entre los 6 y los 12 años por la dentición permanente, la cual agrega además 6 molares por cada arcada. ¿Sí? Entonces 6 molares en la parte superior, 6 molares en la parte inferior. Entonces ahí llegamos a los 32 dientes que tendríamos en la dentición permanente o la dentición adulta. Y para odontología, los incisivos cortan los alimentos, mientras que los caninos los desgarran. Eso es correcto, pues serían la función de los incisivos y de los caninos. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Bien, seguimos entonces. ¿Cuál de las siguientes hormonas se caracteriza por estimular la secreción de insulina y disminuir la secreción ácida del estómago? La respuesta correcta era el enteroglucagón. La secretina va a aumentar la secreción pancreática alcalina y bilis. La colecistoquinina va a aumentar la liberación de enzimas pancreáticas y el vaciamiento biliar. La bombecina aumentaba la secreción de gastrina y de colecistoquinina, y la gastrina aumenta la secreción de jugo gástrico y la contracción muscular en los movimientos peristálticos del estómago y del intestino delgado. Entonces, la correcta era la A. Con respecto a la motilidad del tracto digestivo, es falso afirmar que motilidad sería el movimiento que tiene nuestro tracto digestivo. El reflejo del vómito tiene su centro regulador en el bulbo raquídeo. Eso es correcto, eso lo habíamos visto cuando vimos sistema nervioso. La progresión de alimentos en el esófago no depende de la posición del cuerpo. Esto también, porque una vez que tragamos, él va a bajar y no baja por gravedad, sino que va a bajar por los movimientos del cuerpo. Por lo tanto, puedo estar acostada y el alimento va a pasar igual al estómago. El sistema simpático en general estimula las secreciones digestivas, así como la peristalsis. Secreciones digestivas, peristalsis, hace referencia a... Un segundo, porque ahí justo hicieron un comentario y no alcancé a leerlo. En esta, la D. Bien, ahora ya vemos eso. Entonces, la C, ¿por qué es incorrecta? La C va a ser incorrecta porque el sistema simpático nos prepara para la huida o la lucha. Por lo tanto, va a inhibir la digestión. Entonces va a inhibir las secreciones digestivas y va a inhibir la peristalsis. ¿Quién lo va a estimular? Va a ser el sistema parasimpático. Ese sistema sí se va a activar en la digestión. Y la D, que dice, que ahí es la pregunta, la deglución se divide en la fase oral, faríngea y esofágica. Entonces esto sería correcto porque, si ustedes se acuerdan, teníamos un esquemita donde
porque la deglución es para que llegue desde la boca al esófago. Entonces, pasa de la boca a la zona faríngea y de la faríngea a la zona esofágica y la esofágica al estómago. Entonces, la pregunta dice, en esa marqué la D porque pensé que en la deglución la primera parte era voluntaria. Sí, la primera parte es voluntaria, pero acá en esta opción no nos dice si es voluntaria o involuntaria, nos nombra las fases. Solo la fase oral va a ser voluntaria. Las otras dos fases son involuntarias. Si acá dijera la deglución es totalmente involuntaria, ahí estaría incorrecta la D. Pero como en esta parte solamente nos menciona las fases y no nos habla de voluntario o involuntario, es correcto. ¿Queda claro por qué sería la D correcta? Lauti, ¿vos qué preguntás sobre esa? Bien, perfecto. ¿Alguna duda de las 5 de las 6? Seguimos, cualquier cosa volvemos. La 7. En caso que un paciente posea hipercolesterolemia, ¿qué medidas higiénico-dietarias sería erróneo aconsejar a su paciente? Hiper, aumento. Colesterolemia va a ser los niveles de colesterol en sangre, ¿sí? Acordémonos de la glucemia, niveles de glucosa en sangre. Entonces, si una persona tiene altos niveles de colesterol en sangre, ¿qué no le debo aconsejar? A, una dieta rica en grasas saturadas, azúcares, verduras y frutas. ¿Sí? Al tener una dieta rica en grasas saturadas, ya eso es algo contraproducente para ese paciente. Aunque después le digo verduras y frutas, pero la primera parte ya sería erróneo aconsejarlo. B, dieta rica en cereales, arroz y fibras, correcto, porque tienen bajas cantidades de colesterol. Dieta pobre en carnes, en especial las rojas, porque las rojas tienen altos niveles de colesterol. Dieta pobre en lácteos, porque los lácteos tienen mucho colesterol o triglicéridos, y en caso de ingerirlo, que sean descremados. Al ser descremados, lo que estoy haciendo ahí es disminuir la cantidad de colesterol o triglicéridos que aportan a la dieta. Y en largas caminatas y evitar el cigarrillo es correcto, ¿sí? Porque además de la dieta, habían otros factores que podían colaborar en las distintas actividades o patologías que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, la E también sería correcta. Vamos a la 8, que era la que había generado un poco de dudas. Con respecto a las vitaminas, teniendo en cuenta la clasificación de hidrosolubles y liposolubles, usted considera que el exceso de cuáles provocaría daño hepático. Esta que había generado dudas en sus cuadernillos en la página, los tienen si no, en sus apuntes en la página 4, donde tienen toda la información de las vitaminas. Las separa en vitaminas liposolubles, que son aquellas que se van a almacenar en el hígado, y después tenemos vitaminas hidrosolubles, que estas vitaminas hidrosolubles no las podemos almacenar, sino que las tenemos que incorporar permanentemente. Y el exceso de estas vitaminas, como son hidrosolubles, las vamos a eliminar a través de la orina. Entonces no nos genera las hidrosolubles, el exceso de hidrosolubles no nos generaría daño porque las eliminamos por la orina. En cambio, las liposolubles, al no ser solubles en agua, se almacenan en el hígado. Por lo tanto, si yo tengo una gran cantidad o un exceso de estas proteínas liposolubles, me van a generar un daño en el hígado porque es donde se van a almacenar. ¿Cuáles son estas vitaminas liposolubles? La A, la D, la E y la K. Entonces, en la opción C, yo tengo todas y me falta la E.
Entonces, por eso, la C era la opción que me va a dar un daño o me provocaría un daño, porque las 3 en exceso se van a acumular en el hígado. Por ejemplo, en el A, la B y la C la vamos a eliminar a través de la orina. La única que se acumularía sería la E. En la B, la C también la vamos a eliminar por orina. Se van a acumular la A y la K. En la D, E y K se acumulan, B la eliminamos. Y en la opción E para odontología, la A y la C la eliminamos. La única que se almacena va a ser la E. Entonces, en la opción C, las 3 se van a almacenar. Entonces, es la que más daño provocaría en el hígado. Sí. En la E dijo que la E nomás se... Perdón, la A y la E. Perdón, es A y E. Ah, bien. Porque es A, D, E y K. Sí, perdón. Ahí es correcto lo que estás diciendo. Estas 2 son las que se va a almacenar. ¿Se entiende cuál era el análisis que había que hacer para esta pregunta? Que me habían manifestado ahí que tenían dudas. Bien, el enunciado no es muy claro, pero bueno, esa era la mirada que había que hacerlo. Estos enunciados así pueden aparecer en las evaluaciones o en los exámenes, por eso, aunque no sean muy claros, los ponen igual, porque pueden aparecer y para que vayamos ejercitando cuál sería la lógica de cada una de las preguntas. Consulta de las 7 y la 8. Continuamos, cualquier cosa, volvemos. 9. Marcar la aseveración correcta respecto a las proteínas. Bien, ahí les estoy leyendo el chat. Gracias. A. Para el ser humano existen 8 aminoácidos esenciales. Eso es correcto, independientemente de su edad. Eso sería la parte incorrecta, porque dependiendo de nuestra edad y de otros factores, ¿sí?, de nuestra salud, va a ser qué aminoácidos vamos a necesitar o cuáles se van a considerar, cuáles se van a identificar como esenciales dependiendo de nuestra salud y de nuestra edad. Por eso sería incorrecto. B. Si la proteína tiene mayor valor biológico, aporta mayor cantidad de aminoácidos esenciales. ¿Sí? Esa es una forma de clasificación. Eso es correcto. C. Deben aportar entre 20 y 30% de las necesidades energéticas diarias. Ese valor es incorrecto. El rango correcto es entre 10 y 25%. La elastina es la principal proteína que forma parte de cartílagos, tendones y ligamentos. Es incorrecto. La elastina va a formar principalmente parte de los vasos sanguíneos. Eso ya lo habíamos visto un poco en sistema circulatorio, pero lo volvemos a tomar en este sistema. Y para odontología, el colágeno forma parte de la membrana celular. Es incorrecto porque el colágeno va a formar parte de tejidos cartilaginosos, tendones y ligamentos. Y vamos a la 10, que esta es la que habían consultado como la de la anemia o la pregunta 10. Así que ahora vamos a ver en detalle a qué hace referencia. Marque la opción correcta en la que se indique qué sustancias son fundamentales para la formación de glóbulos rojos y la que por su déficit son determinantes de anemia. ¿Sí? Primero sabemos que, o de forma general, los glóbulos rojos tienen puntualmente hemoglobina. La hemoglobina tiene hierro. Entonces, fundamental que haya hierro. Entonces, las opciones D quedaría descartada porque no tiene entre sus elementos el hierro. Después, con respecto al ácido fólico, si ustedes se van a su cuadernillo de minerales, en el cuadernillo en las vitaminas, cuando mencionan las vitaminas, dice que el déficit de ácido fólico puede generar anemia. ¿Sí? Tienen un cuadrito donde tienen las vitaminas, la fuente donde las obtenemos y los síntomas de su carencia. Entonces, el ácido fólico es necesario para la formación de los glóbulos rojos y su deficiencia genera el déficit de ellos genera
anemia. Entonces, quedaría, como en carrera, solamente la B y la C. Y luego, si nos vamos a la parte de vitaminas, la vitamina B12 tiene un funcionamiento primordial en la formación de la hemoglobina, por eso la correcta era la C. Profe, ¿cómo dijo la vitamina B12? La vitamina B12, si nosotros vemos también en el mismo cuadrito de vitaminas, el déficit de vitamina puede provocar un tipo de anemia, porque es esencial o se utiliza la vitamina B12 en la hemoglobina, en los glóbulos rojos, digamos, en general. Gracias, profe. De nada. Esto lo podían resolver con el cuadrito que tenían sobre las vitaminas, donde les dice qué provoca su déficit. Entonces, el déficit de ácido fólico y vitamina B12 provoca la anemia. Y después el hierro también es necesario para la formación de la hemoglobina. ¿Dudas de la 9 y la 10? Continúo, así alcanzamos a ver todo. Cualquier cosa volvemos. Bien. Para odontología, ¿sí? Los de técnicos también les pueden preguntar, pero esta era para odontología. Respecto del metabolismo de la bilirrubina, marque la opción correcta. Los hepatocitos cumplen funciones de hemocatéresis, ya que forman parte del sistema retículo endotelial junto con el vaso. La hemocatéresis es la ruptura ruptura de los glóbulos rojos o degradación de los glóbulos rojos, y esto era llevado a cabo por los macrófagos. Por eso la A es incorrecta. La bilirrubina indirecta, B, es la que se encuentra conjugada con el ácido glucurónico y por lo tanto es soluble. ¿Sí? La indirecta es no conjugada. Por eso la B sería incorrecta. O sea, esta explicación que da acá es de la bilirrubina directa conjugada. Ahí estaría el error. C. La bilirrubina conjugada es secretada por la bilis hacia el intestino, donde las bacterias la desconjugan, transformándola en esterocobilina, que se elimina por completo en la materia fecal. El error está acá, que se elimina por completo. Solamente por la materia fecal se va a eliminar el 80% de la bilirrubina. El otro 20%, el 15%, se iba a la orina y un 5% la reabsorbemos. Y D, que es la correcta, dice, el urobilinógeno es una sustancia incolora y al oxidarse en contacto con el aire se transforma en urobilina, el pigmento de la orina, ¿sí? Lo que le da el color característico. Y la opción E, todo es correcto, no es correcta. No es correcta la E porque la D sí era correcta. Y por último tenemos en odontología la 12. Señale la opción correcta referida al transporte de lípidos en sangres. Los kilomicrones remanentes son degradados en el hígado. Correcto. Las lipoproteínas de baja densidad son lipoproteínas que se forman en el intestino a partir de grasas dietéticas. Estas grasas dietéticas o las lipoproteínas que se van a formar en el intestino a partir de las grasas dietéticas van a ser las lipoproteínas de alta densidad, las HDL. Por eso sería incorrecto. C. Las HDL, las lipoproteínas de alta densidad, son partículas que se llevan el colesterol a todas las células del cuerpo. Eso es incorrecto. Esta acción las llevaban las LDL, ¿sí? Las de baja densidad. D. Los kilomicrones llegan a la circulación provenientes del hígado, ¿sí? Incorrecto porque no provienen del hígado los kilomicrones, sino que van a provenir del intestino delgado, que fue justo lo que vimos a través del intestino cuando empezamos la clase de hoy, que vimos que la consulta que habían tenido era que los kilomicrones pasaban del intestino delgado al sistema linfático. Y las HDL son denominadas comúnmente colesterol malo, incorrecto es el colesterol bueno. La LDL son las buenas.
Son las malas, perdón. ¿Alguna duda? Me apura si no es Profe, yo en la 11, Sí. ¿En cuál? en la D, tengo dudas. Sí, te escucho. O o no es que no terminas de comprender, no sé si es una duda puntual o en general. No, porque acá dice en el cuadernillo Sí, que el éster cobilinógeno puede ser, cuando se sí. expone al aire, ahí se transforma en urobilina. A ver, un segundo. Ah, estamos en el esquema, yo sé dónde. Quiero revisar por las dudas que haya un error en uno o en el otro. Acá estamos. Revisión de los bilirrubina. Acá. Es en la página 40, profe, de odontología. Perfecto. Sí, la enterocobilinógeno sí cambia de color al estar en contacto con el aire, ¿sí? Que forman las heces, pero urobilina, vos decís que, y acá dicen. Bien, ya entiendo cuál es la confusión. La urobilinógeno es lo mismo que el estercobilinógeno, son sinónimos. Ah, bien, profe, ahí fue cuando me confundí. Ahí estaba, por eso, no, ahí estaba buscando. Si vos te vas a los apuntes, a la página 22, en la parte inferior, dice urobilinógeno o estercobilinógeno. Si va a recibir, si se va hacia las S, se habla más de estercobilinógeno, y si se va hacia la orina, se habla más de urobilinógeno, pero es lo mismo. Claro, sí, porque eso lo sabía, pero no sabía que eran sinónimos. Sí. Entonces me confundí. Ah, bueno. Entonces, ¿ahora queda clara entonces? Sí, sí, profe, gracias. Perfecto, de nada. Bien, entonces, si no hay dudas, nos vamos a las dos últimas de técnicos. Dice, ¿cuál de las siguientes no es una función del hígado? A. Desempeñan un papel importante en la regulación hormonal, inactivando diversas hormonas. ¿Correcto? B. Fabrica las proteínas del plasma, como las inmunoglobulinas o anticuerpos. No es función del hígado, puede ser del vaso o de la médula. C. Convierte aminoácidos en carbohidratos. Eso sí es correcto. Cuando la vimos en la regulación de la glucosa. D. Degrada sustancias extrañas como el alcohol que pueden formar productos metabólicos que dañan las células hepáticas e interfieren en sus funciones. También es correcta la D. Y por último, marque la opción incorrecta con respecto a las glándulas salivales. Se dividen en glándula sublingual, parótida y submandibular. ¿Correcto? B. La glándula parótida se encuentra por delante del pabellón auricular. ¿Correcto? Lo tenemos en esta parte. C. Secretan un líquido llamado saliva que sirve para lubricar la cavidad bucal cuando llega el alimento. ¿Correcto? Y la saliva tiene altas concentraciones de inmunoglobulina M para combatir gérmenes externos. La saliva en realidad va a tener altas concentraciones de la inmunoglobulina A. Por eso la D se convierte en incorrecta. ¿Alguna duda? Esto sería